Afirma estar totalmente preparada para enfrentar los retos que implica el 2024. De carácter firme, apoyada en un equipo capaz, sabe que con transparencia llegará a buen puerto. Con una sólida carrera institucional y conocedora a fondo de la función electoral, su actuar se basa en principios de independencia e imparcialidad. Apuesta por la capacitación, por la participación ciudadana y la democracia. Ella es María Magdalena González Escalona y esto es Sin Filtro. Muchísimas gracias por recibirme, presidente. Liliana, con mucho gusto y qué bueno que nos visites para esta entrevista. No, pues al contrario, porque fíjate que bueno, ya estamos a 8 meses prácticamente lo que es el arranque de este proceso. Sí, arrancamos ya lo que es al fin de año, en la segunda quincena tengo entendido de diciembre, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo está el Instituto Estatal Electoral? Bien, el Instituto Estatal Electoral se encuentra preparándose para pues todo lo que tiene que ver con la organización y desarrollo del proceso electoral. Un elemento fundamental para el éxito de los procesos electorales pues es precisamente contar con la estructura operativa, la estructura que viene desempeñándose de manera permanente en el instituto, totalmente preparada para afrontar los retos que implica la organización y el desarrollo del proceso electoral. Ante las presiones, Presidenta, ¿te dejas intimidar? No, hay que trabajar mucho. O sea, yo vengo del servicio profesional electoral con una carrera larga dentro del Instituto Nacional Electoral, conozco la función electoral, conocemos cómo son los procesos electorales y conocemos y hacemos nuestros los principios de independencia y de imparcialidad. ¿Cuál consideras que sería tu mayor fortaleza como presidenta del instituto? Precisamente la experiencia y que hago míos los principios no solo porque es una obligación constitucional, sino porque tengo una firme convicción en que así deben actuar en función de estos principios las autoridades electorales. ¿Sabes trabajar en equipo, Presidenta? Claro que sí. ¿Tender puentes? También, eso es importante. ¿Qué garantizará que sean unas elecciones transparentes? Bueno, lo que garantiza que sean unas elecciones transparentes es precisamente que la recepción de las votaciones está en manos de nuestros vecinos. Vamos a enfrentar lo que será pues una elección concurrente, vamos a elegir presidente, vamos a elegir senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y hay varios tópicos, Presidenta, en este sentido quisiera yo platicar contigo. Vamos a comenzar por algo que se ha subrayado mucho, que es la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué me puedes decir de eso? Así es, bueno, pues es un fenómeno que quisiéramos que no existiera, pero está presente y que seguramente se va a hacer más presente en el próximo proceso electoral porque toca renovar muchos cargos de elección popular y particularmente la renovación de ayuntamientos. ¿Qué está haciendo el instituto? ¿De qué manera va a trabajar para tratar de en medida de lo posible que esto suceda? Hay que apostarle a la prevención. ¿Por qué? Pues porque hay muchas conductas que tienen que ver con la violencia política de género que se han naturalizado. Entonces es importante que el instituto emprenda acciones de prevención y esas acciones de prevención tienen que ver mucho con la sensibilización y capacitación de toda la norma, que se dé a conocer, que se conozca toda la normativa que tiene que ver con la prevención, atención y en su caso sanción de la violencia política en razón de género. Háblame sobre el fomento de la cultura política democrática. ¿Realmente se va a hacer? Es una parte muy importante que las instituciones electorales tenemos que impulsar. Todos los procesos electorales, además de que desde luego participamos nosotros como autoridades electorales en su organización y desarrollo, las elecciones no son posibles si no participa la ciudadanía. Y la ciudadanía pues participa desde diferentes frentes. Un reto importante es que la ciudadanía ejerza ese derecho a participar, pero que no se agota nada más con la participación en las elecciones, sino que también tienen que participar en toda la cosa pública que les afecta en sus medios inmediatos y por eso es importante que nosotros fortalezcamos a la ciudadanía para que sea esta quien se apropie del espacio público y sea esta quien se asuma como agente de cambio para mejorar sus condiciones de vida.
Fíjate que la presidenta, que la credibilidad de las instituciones es algo que nos está pesando mucho. Cada vez necesitamos confiar más y parece que también cada vez confiamos menos. Tú has señalado que es muy importante el poder independizarse frente a la ciudadanía, tener este concepto de independencia, pero sobre todo también ante los actores políticos. Y por eso es importante que las instituciones públicas fortalezcamos nuestros procesos de transparencia y rendición de cuentas, que tiene que ver como un mecanismo para que la ciudadanía se acerque a nosotros y por lo tanto confíe en nosotros, porque nosotros estamos abriendo nuestro trabajo, nuestra información, nuestro ejercicio presupuestal, toda la información pública que se genera y que evidentemente tiene que conocer la ciudadanía, para precisamente mejorar estos procesos de rendición de cuentas y de transparencia, para fortalecer esa confianza en las instituciones públicas. Y en este sentido, pues las instituciones electorales debemos tener esa firme convicción. ¿Algún punto en específico que tú quieras impulsar en este camino de transparencia? Sí, bueno, es importante que nos profesionalicemos, es importante seguir impulsando el servicio profesional electoral, porque todo esto fortalece nuestro trabajo como autoridades electorales, en donde nosotros tenemos que desempeñarnos en función de principios de la función electoral, y estos principios tienen que ver con una función imparcial, con una función independiente, con una función apegada a la legalidad. Si yo te digo derecho político electoral, es de la ciudadanía que ha enfrentado barreras de género, étnicas y de discriminación, ¿tú qué me contestas? Que tenemos que seguir trabajando en las acciones afirmativas, que tenemos que facilitar el acceso a la participación política de todos los grupos de población que han sido históricamente discriminados o que viven con alguna situación o que viven con discapacidad o que enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos humanos. Voto en prisión, presidenta. Que es importante que se brinde el voto a las personas en prisión preventiva, porque no por el hecho de estar, digamos, en una prisión sin haber recibido una sentencia, tienen que estar limitados en sus derechos, tienen que continuar ejerciendo sus derechos político-electorales. ¿Aplica ya en lo general para las próximas elecciones? De hecho, es una norma ya a nivel constitucional en el Estado de Hidalgo. Perfecto. Recorte presupuestal. ¿Qué consecuencias? ¿Qué tanto se te achicó la cobija o no? Bueno, nosotros tenemos la fortuna de que el Congreso del Estado aprobó el presupuesto que solicitamos, estamos recibiendo las administraciones de manera periódica y eso es importante para poder realizar nuestras actividades institucionales. Convenio con la Procuraduría General de Justicia del Estado. Siempre es muy bueno sumar esfuerzos, identificar aquellas instituciones públicas o privadas con las que compartimos objetivos, y en este caso compartimos dos objetivos muy importantes con la Procuraduría: la prevención de delitos electorales y precisamente prevenir, atender o sancionar la violencia política en razón de género. ¿La capacitación de prevención de delitos electorales es necesaria? Claro que sí. Congreso Juvenil Hidalgo 2023. Son excelentes ejercicios de participación a temprana edad para precisamente desarrollar competencias de participación, competencias electivas, competencias de información y de análisis. Controversia constitucional en materia electoral, por supuesto. Es un medio del cual disponen las diversas instituciones para poder inconformarse frente a leyes o reformas que afectan o que pueden afectar su desempeño. Cambios a las reglas vigentes aquí en el Estado de Hidalgo. ¿Crees que las haya? ¿Las avisoras no va a haber? De hecho, están en el Congreso del Estado trabajándose unas reformas. Ya se trabajó una reforma sobre el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, y se está trabajando la reforma en materia de derechos político-electorales de la población indígena, y también probablemente lo que tiene que ver con la población trans. Háblame de este registro de nuevos partidos, particularmente lo que levantó por ahí Ampula, que fue lo de Vamos por Hidalgo. Bien, esto es importante, que las organizaciones y los ciudadanos se afilien libremente a los partidos políticos que deseen, y en este caso pues estamos en el periodo de fortalecer también la participación de la ciudadanía a través de las diferentes instituciones políticas, como es en este caso la constitución de nuevos partidos políticos locales.
¿Qué se dirá de ti cuando termine esta elección, Presidenta? Pues lo que yo espero es que lo que compete al Instituto Estatal Electoral en cuanto a las elecciones locales, pues podamos rendir cuentas y resultados claros a la ciudadanía, que este instituto esté a la altura de las circunstancias, que podamos estar pendientes de las situaciones coyunturales, que podamos siempre, en todo momento, articularnos de manera adecuada con el Instituto Nacional Electoral y que estemos al pendiente de siempre actuar con legalidad. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias a ti.